Bueno, pues muchas ocasiones usted va conduciendo su automóvil por cualquier avenida, por cualquier calle, por cualquier rumbo de la ciudad, o está pacíficamente siesteando, descansando en casa o platicando con familia cuando súbitamente una aguda sirena sobresalta. Entonces quienes lo rodean y usted mismo, junto con el sobresalto, junto con la crispación, surge la seguridad. ¿Qué pasa cuando esa sirena agudísima atraviesa la atmósfera y traspasa las paredes, llega a las alturas de cualquier alto edificio de los que ya abundan en esta Ciudad de México? Pero estremece el ánimo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Se pregunta, incluso si hay en absoluta soledad, se interroga preocupado, ¿qué pasará? Y aquí que en muchas de esas ocasiones, esa sirena, esa urgencia, esa premonición de que algo está mal, es de una ambulancia, es de un transporte que quiere llegar a un destino donde a alguien le urge la atención, la presencia, el consuelo, la ayuda inmediata, instantánea y definitiva de los ambulantes, de los paramédicos, de los expertos en manejar situaciones de riesgo. Y generalmente, casi en un 99% de situaciones así, esa ambulancia es de la Cruz Roja Mexicana. La Cruz, de niños decían, vamos a las cruces, porque también había otra en aquellos entonces, la Cruz Verde. Pero luego decían que esta solamente era ya para un servicio fúnebre, que solamente ya cuando el lesionado en la vía pública había perdido la vida, había fallecido, ya era cadáver, entonces eso ya no era asunto de la Cruz Roja Mexicana, sino de la Cruz Verde del Hospital Rubén Liñero, allá por donde está el Canal 11 de televisión, las instalaciones del Politécnico Nacional, donde se encuentra la Cruz Verde. Pero la Cruz Roja llega a la asistencia, acude en la gran emergencia y lo primero que nos viene a la mente en el primer instante, ante la emergencia, ante el cataclismo, ante la desgracia o la catástrofe o el asomo de ello, es decir, la Cruz Roja. Y presto alguien tiene el número telefónico de la Cruz Roja, lo tienen adosado al refrigerador de la casa, lo tienen puesto en una pared, lo traen en la agenda de bolsillo, bueno, y ahora en los celulares. El teléfono de la Cruz Roja, la emergencia, así como el de las patrullas era el 06, yo no lo uso, ¿verdad? No he visto la necesidad rápida de llamar a la policía, pero a la Cruz Roja sí acudimos inmediatamente con una gran diligencia, con gran esperanza. Sabemos que si está en manos de la Cruz Roja, bueno, ya se hizo lo que se podía hacer. Una fractura, un niño descalabrado, un tipo que le cierran un ojo y se lo ponen de cotorra, como si fuera un ojo morado, ¿verdad? Una tunda, una felpa, una pelea callejera, una herida, o un desplomarse de un albañil, un cantero que está trabajando muy arriba y lamentablemente pierde el equilibrio en el andamio y puede resultar muy lastimado. ¿Qué se hace en ese momento? La Cruz Roja. Ahí está, casi como un ángel custodio, como el ángel de la guardia que nos decían las abuelas y las madres que había que encomendarse al ángel de la guardia. Se me ocurre en este instante en que producimos esta cápsula desde el Congreso, en que la Cruz Roja es eso, nuestro ángel de la guardia de todos los mexicanos. Pero eso hace, nos cuida, nos protege. Anualmente, la Cruz Roja Mexicana organiza una colecta nacional. Pues la Cruz Roja Mexicana, si bien debe tener un presupuesto, la Secretaría de Salud debe tener apoyos, y muchas fundaciones como la de Miguel Alemán Velasco, como la de algunas empresas de televisión, contribuyen generosamente al sostenimiento, al funcionamiento de la Cruz Roja Mexicana. En rigor, somos los mexicanos quienes con un óbolo, con un donativo, con el generoso desprendimiento de un billete de 20 pesos o una moneda de 10 o lo que puedan dar, mantenemos a la Cruz Roja Mexicana. Esa Cruz Roja Mexicana que necesita este año alrededor de 350 millones de pesos para poder atender, para poder acudir, para poder seguir siendo ese ángel de la guardia de todos los mexicanos. En estos días el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, convocó en el Museo Nacional de Antropología, esa gran joya surgida del talento de don Pedro Ramírez Vázquez. Ahí el día 7 de este mes de marzo convocó a todos los mexicanos. Empieza la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana. Antes tenían un lema que decía, ayúdenos a ayudar. Tiempo de darle a la Cruz Roja para que nos siga ayudando. Ayúdela a ayudar. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima.
Gracias, don Miguel Reyes Razo, por su crónica. Y bueno, hablábamos de la transparencia y lo que es todavía mejor, la consecuencia de ser sorprendido transparentemente en un acto indebido y el combate frontal a la impunidad. Diputado. Claro. Fíjate, Rafael, de un tema importantísimo como es la participación ciudadana, para que se pueda avanzar de la transparencia al combate a la corrupción, es importantísimo que la ciudadanía participe en todos los procesos. Y por ello es importante también la percepción que tenga la ciudadanía de los actores políticos que se encargan de participar en el gobierno en cualquiera de los tres órdenes en este país. Quiero comentarte que Transparencia Internacional dio a conocer su índice de percepción de corrupción 2015, reportando que México se mantuvo sin cambios y los resultados los reportan exactamente igual que el año anterior. Es decir, nuestro país se ubica en el lugar 103 de 175, posición que ha mantenido durante más de una década. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública dio a conocer en una encuesta realizada en el último trimestre del 2014, donde la confianza del mexicano en sus instituciones de gobierno cayó en más de un 5%. Si a esto le agregas la encuesta que hizo Mitofsky en coordinación con la CESOP, pues nos habla de su informe denominado Confianza en las Instituciones 2015, que los mexicanos tienen únicamente alta confianza en las universidades, en la iglesia y en el ejército. Y los que estamos peor evaluados es desde la Presidencia de la República, los senadores, la policía, los diputados, que son los que tenemos índices más bajos de confiabilidad. Creo que la iniciativa ciudadana de 3 de 3, si bien es cierto no va a resolver todos los problemas, pero es un avance y creo que todos los partidos políticos tenemos que tener eso como una meta a seguir y creo que es un primer paso que se puede dar. La transparencia es un factor muy importante y es la vía que más certeza nos va a dar para recobrar la confianza en la ciudadanía. Muchas gracias. Yo, quizás esto que voy a decir sea un poco impopular, sea un poco impropio, pero ¿que los ciudadanos no se corrompen? O que la corrupción solamente existe de un lado. O sea, yo ciudadano no peco, yo ciudadano no participo, yo ciudadano no tengo una empresa, yo ciudadano no corrompo a una autoridad corruptible. Primero usted diputado y luego usted diputado y luego usted diputado. A ver. Desde luego que sí, daba los datos hace un momento y afecta a los hogares más pobres la corrupción con más del 30% del ingreso. Sí afecta, por eso es que las reformas que ya están actualmente abarcan diversos sujetos obligados, porque se piensa que solo los funcionarios públicos son los que forman parte de las redes de corrupción. No, también está el empresario, que no es funcionario público, pero que recibe obras y que piden comisiones y hacen malos trabajos y dan los moches, etcétera. Sí. Y ese es uno de los objetivos de todo el entramado que tiene que ver, además de identificar a los sujetos obligados en materia de transparencia, que son desde luego todas las dependencias, los órganos autónomos, el legislativo, que por cierto hay que hacer un paréntesis, en la Cámara de Diputados no cumple todavía con sus obligaciones legales que desde agosto del año pasado debíamos de cumplir. Debemos de poner el ejemplo, es algo en el que varias legisladoras hemos insistido, pues para poder exigirle a los demás sectores debemos de ser. ¿En qué es lo que no ha cumplido la Cámara? En la obligación de transparentar, hay un catálogo que señala el artículo 6 y 7 de la Ley Federal de Transparencia, que dice qué información debemos de poner a disposición del público, gastos, planes, cuánto se recibe, qué se gasta, las percepciones de los diputados, etc. Entonces tendríamos que ver, pero también tienen que ver los órganos autónomos, los partidos políticos, los sindicatos, que ya están incluidos en ello. Y diría, coincidiendo con algunos compañeros, la transparencia es un paso, pero no es la garantía de que no haya corrupción. Es como, la transparencia es cumplir un derecho humano de todas las personas, el derecho a ser informado, a tener la información accesible y todo. Que todavía hay resistencias, más adelante vamos a decir de dónde vienen esas resistencias. Yo quiero hacer un reconocimiento sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil y a los académicos que tienen pues, muy amplia experiencia en la materia, quienes han insistido. Recordemos que ya se había dicho que las reformas estructurales ya estaban y que venía el desarrollo del país, pero por ahí surgió el tema de los moches, surgió el tema de la Casa Blanca, el tema de
el tren México-Querétaro, entre otras obras que pusieron el reflector afortunadamente sobre el tema del tráfico de influencias, de la corrupción, y fue la sociedad civil, los medios de comunicación, algunos, los que lo señalaron. Entonces tenemos que ser transparentes para efectivamente detectar en dónde están las fallas. Ahora, sobre las medidas que están trazando actualmente, quien señale a un funcionario, de los peces gordos, no de los pequeños, que hay varias decenas que ya están inhabilitados, pues los funcionarios están protegidos por una especie de fuero, porque tienen que pasar por un asunto de juicio político en sus legislaturas locales, o en el caso de los federales, en el Congreso, y quiero decirles que hay 320 juicios iniciados a partir de 2003 ahorita, y están congelados. Entonces, no hay defensas. Lo que tenemos que encontrar en estas nuevas leyes es precisamente que se identifiquen los tipos, las actitudes que tienen que ver con la corrupción, que a las autoridades encargadas de investigar no solamente detecten, como decían, una actitud administrativa, sino que tengan la capacidad de investigar y que, como se dice comúnmente, se les den dientes, es decir, a cada sanción, a cada acto de corrupción, corresponda una sanción adecuada también, que ejemplar, porque es un problema que hay un consenso entre las fuerzas políticas y la sociedad que tenemos que detener. Yo creo que ese es uno de los trabajos fundamentales. No pasa nada. Diputado, por favor. Bueno, pues yo lo que quería comentar con respecto a esto que ya estamos discutiendo, para que el público lo sepa, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, como decían, lo del 3 de 3, que es una iniciativa muy importante y que fue y aportó mucho al tema de transparencia. Pero en esta ley federal se establecen más de 60 obligaciones para los funcionarios, no solo funcionarios, porque hay dos tipos de sujetos obligados, que es el sujeto directo y el sujeto indirecto. El sujeto directo es el funcionario que administra los recursos públicos, pues un presidente municipal, un diputado, cualquier funcionario, ¿no?, de la administración pública federal, y los indirectos, los que tienen que ver con los que reciben recursos públicos, háblese de fideicomisos, sindicatos, personas físicas y morales. Entonces aquí el paradigma, digamos, que plantea un poco esta de 3 de 3 es el que los funcionarios tengan esa apertura hacia la gente, hacia la ciudadanía, ¿no? Pero nosotros consideramos que no sería suficiente, porque también tendríamos que exigir a todas estas empresas también que están participando en todas estas licitaciones y contratos, que también hagan la misma aportación a los ciudadanos, porque finalmente ellos reciben recursos públicos del gobierno. Entonces, el paradigma se tendría que enfocar a la fuente, o es decir, el camino que siguen los recursos públicos, tanto en las cuestiones directas, que son con respecto a los funcionarios, como las indirectas. O sea, más bien el paradigma se debe enfocar a por dónde se va el dinero público. Ese es el punto central. Y también, hablando de la ley federal, pues también establece ahí quiénes son los sujetos obligados y también excepciones de los sujetos obligados y de obligaciones. Por ejemplo, no son sujetos obligados los que tengan que ver con temas de seguridad nacional, y también está incluido algo que consideramos que debería debatirse, el tema del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que también parece un caso excepcional, ¿no?, que no debería estar porque estamos hablando de cuestiones de seguridad nacional. Pero otro tema muy controversial es el de la información reservada. La información reservada en la ley federal establece que hay determinada información que se considera de seguridad nacional. Consideramos que sí debería tener, obviamente, el gobierno tener los mecanismos para clasificar cierta información por cuestiones de seguridad pública, pero no establece criterios muy claros. Entonces ahí deberíamos poner el foco rojo en ese tema,
que ya viene en la ley federal, ¿no? Entonces son temas que los ciudadanos han expuesto, necesitan saber, y eso es lo que contiene esta ley federal de transparencia. Bien, bueno, eso de las reservas, pues ha sido también materia de mucha discusión, porque si se reserva un secreto de Estado o se reserva cuánto costó un puente. Claro, es que yo creo que lo único que se excluye, ¿no?, es lo que tiene que ver con seguridad nacional. Y como tal debemos precisarla, pero nada más. Le voy a preguntar, diputado, ahorita que regresemos, porque nos queda un minuto, yo les voy a preguntar, de veras, a ustedes, aunque no sea exactamente el tema, si de veras alguien me puede explicar qué es eso de la seguridad nacional, porque yo oigo hablar de ella y me parece pues, un concepto abstracto que nadie ha definido. Así es. ¿Qué es la seguridad nacional? ¿Qué es la seguridad? ¿Qué es la seguridad del Estado? ¿Y qué es la seguridad pública? Como de repente se hace uno... Sería materia de otro... bueno, pues o que todo se esconda en seguridad nacional. Claro, no, y además en seguridad, porque uno dice, yo me tengo que quitar los zapatos para subir al avión, ¿por qué? Por razones de seguridad. Yo pensé que razones de mal olor, pero razones de seguridad. Vamos a hacer una pausa y regresamos para la última fase de esta emisión.